Hola, soy Daniel Mosencagua, el Doctor Robot, y esto es Ciencia a Tiempo. Hoy hablaremos de mi libro favorito y del fotón y de por qué nos gusta el aroma de chocolate. ¿Verdad que se oye bueno? Comenzamos. La tarjeta de nuestra lotería científica es la 30 y dice, es elemental, partícula y onda, es el más veloz de la banda. ¿Ya sabes qué es? Veamos la cápsula. El fotón. Hola, Doc Mosencagua. Hola a todos. Ana Torres Campos, doctora en ciencias con especialidad en astrofísica con CONACYT, nos comparte esta información. Fotón es el nombre que reciben las partículas de luz. Son las partículas más veloces y ligeras del universo, pues viajan a 299.792.458 metros sobre segundo. En ocasiones, pareciera que los fotones se comportan como ondas cuya distancia entre picos máximos es inversamente proporcional a la energía del fotón. Así, un fotón puede definirse por medio de su energía o de su longitud de onda. Mientras más energético sea el fotón, menor será la distancia entre los picos máximos de la onda que lo represente, determinando la banda del espectro electromagnético en la que se emite la radiación. Si el fotón es muy energético, será de tipo rayos gamma, como los que transformaron a Bruce Banner en Hulk. Y si es muy energético, será de microondas, como con las que calentamos nuestra comida. Todos los cuerpos cuya temperatura es mayor a 0 Kelvin, es decir, cero absoluto, emiten fotones. Los humanos, principalmente, emitimos fotones en luz infrarroja, principio que usan los termómetros que miden nuestra temperatura sin tocarnos. Por su parte, el Sol emite luz visible y ultravioleta. Aunque las estrellas se consideran fábricas de fotones, se cree que los fotones más viejos se crearon junto con el universo. Nuestros invitados de hoy son Jocelyn Antonia Contreras Hernández y Marco Antonio Rodríguez Galicia. Jocelyn es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, con línea terminal en el área educativa. Actualmente realiza prácticas en el programa DGOAE Te Orienta, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, como orientadora educativa de estudiantes de licenciatura. Por su parte, Marco Antonio es licenciado en Psicología por la misma facultad, con línea terminal también en el área educativa. Actualmente labora en el programa de atención a personas con depresión y riesgo del suicidio, como diseñador instruccional de cursos en materia de salud mental, en colaboración con la OPS y la Unidad de Posgrados de la UNAM. Bienvenidos. Muchas gracias. Es un gusto estar Muchas aquí. gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, pues resulta que la doctora Yunuen le pasé el libro de Peque, Manual para adoptar un robot, y le pedía que me diera una opinión, y ella me hizo el favor de ponerlos a ustedes a revisar el libro, ¿verdad? Y hacer una opinión, pero fue mucho más allá de lo que yo esperaba. Yo pedía una opinión acerca de, pues, qué le parece el libro, si para la edad más o menos que se esperaba era adecuado. Y ustedes han hecho un trabajo muy, muy bonito y muy, yo digo, bastante profundo. Y a partir de eso me dio muchas ganas de entrevistarlos, sobre todo porque fíjense que este programa que se llama Ciencia a Tiempo, no nos quedamos nada más con las ciencias duras, ¿no? Que es física, matemáticas y esas cosas, sino también las ciencias sociales. Y ustedes entran dentro de esas ciencias, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo que la psicología es ciencia? Por ¿Qué dices, supuesto. Marco? A ver, Claro. cuéntanos, Marco, a ver tu opinión, ahorita que nos diga Jocelyn. No, sí, claro, o sea, es una ciencia porque también tiene métodos. Tiene métodos y tiene procedimientos para llegar como a una verdad, por así decirlo. Entonces, por supuesto que es una ciencia. Y sí, claro, está entre las ciencias como de la salud y las ciencias sociales, porque está en esas dos áreas. Ujú. Sí, Jocelyn.
Sí, claro, por los métodos que utiliza, por los objetos de estudio que tiene, sus formas de acercarse a distintas formas de conocimiento. En sí es pues una disciplina científica. Y porque de algún modo, en algún momento nos quedamos con la idea que es por puro feeling, ¿no? O por pura interpretación. Pero como ustedes están diciendo, ¿no? Hay métodos. Hay Sí, sí. métodos para poder obtener a partir de ellos alguna conclusión. Bueno, pues empecemos con esos métodos, ¿no? ¿Qué métodos utilizaron para leer el libro de Peque? Que ahorita en producción estaremos poniendo a imágenes, pero cuéntenos. O primero, no sé si quieran primero darme una opinión general. A mí como al autor me interesa mucho su opinión personal, ¿no? Y luego pues platicamos cómo lo analizaron. Yo sí. Sí, pues en general me parece que es un gran libro por el hecho de enfocarse en la divulgación, ¿no? Acercar conocimiento a distintos públicos de una manera pues amena, ¿no? Que es en sí, pues mediante un cuento, ¿no? Una narrativa que nos va acercando poco a poco a pues los robots, ¿no? En que de qué manera pueden ser pues útiles en términos como de la vida diaria, ¿no? De los personajes que van apareciendo en el cuento, así como sus aspectos didácticos, ¿no? Como tal, de las actividades al final que contiene y que va para distintos públicos y que se puede utilizar en distintas actividades educativas, ¿no? Tanto el hecho como dibujar el robot, hasta como poder crear tu propio robot, ¿no? Y como ahí nos acerca a algunos temas matemáticos, ¿no? Que pueden entrar ahí sobre lo que implica la robótica. Entonces, en sí, mi opinión es que el libro tiene grandes posibilidades, ¿no? Ujú. Muy bien, Jocelyn, gracias. Marco. Sí, pues en general, bueno, un poco agregando a lo que ya comentó mi colega Dios, sí, el libro, tal cual el cuento, tiene como esta trama, tiene como estas características, tiene un inicio, nudo y desenlace, ¿no? Y la parte también reflexiva, la parte que te deja un cuento siempre es como esta forma, cuando finaliza de que se muere la mamá, bueno, no sé si puedo hacer spoilers, Leandro, Ya le pero hiciste. Pero sí, Ajá. ¿no? O sea, como que esta parte reflexiva, este mensaje también que deja de estas emociones de, sí, comienzas ahí, pero como parte de la vida, pues ya como un fin, ¿no? Tanto fin biológico, orgánico, como el fin de robotcito, ¿no? De Ujú. Peque. Entonces, en la parte, es en cuestión del cuento, ya en la parte más de cómo nosotros, este, analiza o evaluar un cuento, la parte ya metódica, pues si tenemos un procedimiento, tenemos ciertas cuestiones porque justamente para no llegar como a estas interpretaciones subjetivas, de decir, bueno, yo voy a leer el cuento y de acuerdo a lo que yo pienso, pues ya lo califico del 1 al 10, ¿no? Ujú. No, sino que Sí, sí, como que es lo por... que le preguntaba ahorita, ¿no? ¿Qué te pareció el cuento? Pero como estás diciendo, ya tienes también una metodología para analizar. ¿Cómo lo analizaron como unas, me dio la impresión que lo analizaron como un objeto didáctico? ¿O cuál fue el abordaje para el análisis? Sí, sí, sí. Fue un objeto didáctico, los OA, objetos de aprendizaje, que Ok. nosotros llamamos, ¿no? Porque también se puede analizar desde varios puntos, tanto desde la creación, la escritura, la forma de narrativa. Nosotros ocupamos listas de cotejos o rúbricas. Estas rúbricas o esa lista de cotejos lo que evalúan, tienen como indicadores que a nosotros nos dan como estas pautas, que es lo Se que nos, estamos revisando. se nos En perdió este un poquito el caso, audio. Después de pautas se nos perdió un poquito el audio. ¿Qué decías? ¿Que tienen unas pautas? ajá, nosotros contamos con esas rúbricas o esas listas de cotejos que realizamos, que tenemos indicadores que nos dan como pautas, tanto para los evaluadores como para los evaluados, ¿no? ¿Qué es lo que estamos revisando de este objeto de aprendizaje o de este cuento? En este caso, nosotros lo evaluamos como un objeto de aprendizaje porque está inmerso en una plataforma, está inmerso Elastic. Al estar inmerso Elastic, nosotros lo vemos como un objeto didáctico, un material didáctico, que lo que busca, o como lo interpretamos, es promover
facilita esta enseñanza-aprendizaje. Entonces, como objeto didáctico STEAM Elastic tenemos que evaluar el contenido, la plataforma donde se ha montado, la usabilidad, como que ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya yo te he comentado un poco más. Sí, Jocelyn, cuéntanos, a ver, Jocelyn. Sí, pues como comentaba mi compañero Marco, utilizamos una herramienta de evaluación de la calidad de objetos de aprendizaje desarrollado por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, esta herramienta de evaluación de los objetos de aprendizaje tiene 10 criterios. 5 criterios están enfocados en el aspecto pedagógico, didáctico, que pues evalúa aspectos como el objetivo, ¿no? De este objeto de aprendizaje, en este caso el cuento, su coherencia didáctica, también en cuanto a la calidad de los contenidos del objeto de aprendizaje, también si este objeto de aprendizaje permite la reflexión, la crítica y la innovación en términos para la o el aprendiz, este, cómo puede ir conectando los conocimientos previos que tiene y lo que se espera que aprenda, ¿no? De una manera autónoma y que se vaya haciendo, pues, estas preguntas. Y también la interactividad, ¿no? Que tiene con el objeto de aprendizaje, de qué manera lo puede adaptar y utilizar en diversos contextos. Y finalmente, la parte de la motivación. Si considera la o el aprendiz que el contenido del objeto de aprendizaje es relevante para su vida diaria y los alcances y posibilidades que tiene, ¿no? Este, y eso por una parte de los criterios em, pedagógicos o didácticos. Em, y por otra parte, hay otros 5 criterios que se enfocan en la parte informática, ¿no? Más en cuanto a el formato, el diseño, también a la usabilidad que tiene, qué tan intuitiva es el lugar en donde está alojado, en este caso, la plataforma, que tan fácil se pueden encontrar los contenidos, los conceptos, las ideas, y también en cuanto a la accesibilidad, ¿no? Para que diversos tipos de públicos lo puedan ver, ¿no? Checando posibilidades, ¿no? Tenemos la parte del texto, la parte de imágenes, los recursos audiovisuales, todo eso que lo hace completo, ¿no? Y accesible para diversos públicos. Em, También la reusabilidad en cuanto a los contenidos, por ejemplo, si está distribuido el objeto de aprendizaje de forma modular, se puede como adaptar tal vez alguno de esos módulos para un tema en particular o en otras o en diversas disciplinas, ¿no? De conocimiento o bien diversos contextos. Entonces, eso se denomina la reusabilidad y por otra parte la interoperabilidad, que es en sí que se pueda visualizar ese objeto de aprendizaje en diversas plataformas, Ujú. en diversos dispositivos. Bien, Entonces, esos son los criterios que se utilizan en esa herramienta. bueno, ahora dinos díganos qué tan bien salió o qué tan mal parado salió el objeto de aprendizaje que están ahorita evaluando. ¿Marco? Pues bien, bien. O sea, cuando se hace esto tiene que haber como varios jueces, ¿no? En este caso, mi compañera Joss y yo. Cada quien la evalúa de forma así independiente y se hace hay varios tipos de análisis. Uno que se utiliza comúnmente más es un coeficiente, que le llaman coeficiente de capa, ¿no? De Cohen, que lo que hace es medir el grado de acuerdo entre un juez y otro juez, ¿no? Entonces, para sacar nosotros esta evaluación, unimos como los resultados las puntuaciones que yo tuvo y las puntuaciones que yo tuve, ¿no? Entonces, en general, en sí, en todos estuvimos de acuerdo en los criterios técnicos de que estaba bien, tanto la usabilidad, la interoperabilidad que mencionaba Ross, la adaptabilidad, ¿no? En los criterios pedagógicos,
lo que tuvimos como que en un acuerdo en común, lo que teníamos como en común, era esta parte de hacia el público que va dirigido, ¿no? En el caso de mi compañera Joss, ella lo vio más como un público más adolescente y yo lo vi más como un público más infantil. Como que esas cuestiones es importante también tener en cuenta porque cuando uno evalúa un objeto de aprendizaje o un cuento en este caso, es, tiene que haber como un objetivo, ¿no? Bueno, yo estoy evaluando pero el objetivo de este objeto de aprendizaje dice que es este. Entonces, con base en ese objetivo es como yo lo voy a interpretar. Y es como yo le voy a dar una calificación o como yo lo voy puntuando, ¿no? En las cuestiones pedagógicas. Entonces, en esas cuestiones, en eso acordamos los dos, de que sí había falta este objetivo, es decir, qué público iba a dirigir. Y en las cuestiones que distanciamos era en la cuestión emocional, ¿no? En la cuestión de, yo por una parte noto este sentimiento, esta emoción que se podría extraer del cuento, y yo lo noté, pero no lo noté. Usamos una escala del 1 al 3, ¿no? Entonces, en este caso, no, del 1 al 5. Entonces, en caso de yo, pues yo apunté al 3, ¿no? Y yo soy un 5, pues. Y sí hay como que esta de ver, bueno, porque yo sí está sacando esta parte emotiva y por qué yo no lo estoy viendo, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es dialogar, ver qué es lo que ella está viendo y ver qué es lo que yo estoy viendo y de ahí sacar como una conclusión en general para poder dar como nuestro veredicto, por así decirlo. Muy bien. Oigan, ¿y qué pasaría si les cuento que el cuento pues no estaba pensado realmente para ser un PDF, sino de hecho se publicó y es un libro físico? Ahí cambiaría mucho el asunto, el análisis. ¿Yo sé? Mm, Pues en términos generales diría que depende más como del uso, ¿no? En este caso como la plataforma brinda como posibilidades más en términos como operativos, ¿no? El hecho de una distribución distinta y el formato o la forma en que las personas pueden visualizarlo. Y la forma en la que van interactuando con este objeto de aprendizaje. Sin embargo, cuando está pensado más en términos de que sea en la web, se puede explorar mucho más otras posibilidades con otros recursos. Por ejemplo, recuerdo que en las actividades que vienen en el cuento, se menciona que se pueden construir otro tipo de robots, entonces vienen ejemplos, ¿no? Y hasta ahí te ponen como algunas ligas de YouTube. Entonces, por ejemplo, si estuviera pensado más en un objeto de aprendizaje digital, se pueden como explorar esas posibilidades, ¿no? De insertar ahí Mm, como tal los videos que tengan como todo dentro del PDF, que pues está en ese formato, los recursos. Entonces ahí en esos términos cambiaría la interactividad que tiene la persona aprendiz con el objeto de aprendizaje. Pero como tal, pues el hecho de que esté situado o alojado en una plataforma brinda otras posibilidades que viéndolo como a futuro, se pueden abrir otras más utilizando Enriquecer, los ¿no? recursos de la web. Ujú, ok. Bueno, ahora les comento. Yo comencé este cuento por el 2016 porque llevábamos, pues en 2016 ya me llevaba más de 15 años, pues 16, 17 años, haciendo talleres para niños de robótica, ¿no? Entonces pensaba que de algún modo debía demostrar o debía de escribir eso que hacíamos, pero un poquito más, pues que se quedara más, no se quedara en el aire, porque los talleres cuando son en vivo, pues se queda ahí y a veces se nos olvida lo que nos contaron. Entonces quería mostrar todo esto que platicábamos de los robots y a los niños, y que quedaran por escrito. Ese era el objetivo finalmente, ¿no? Pero ya después, pensando un poquito también en que esto se podía hacer de un modo más atractivo, pues empecé a hacer una narración, una narrativa, ¿no? Y después se empezó a complejizar la cosa, porque dije, bueno, ¿por qué no hacer que tenga también una cosa, como dices, emotiva, ¿no? Emocional ahí, que nos haga esta reflexión y que nos ayude a pensar que primero que la tecnología está hecha por personas, ¿no? Y luego la interacción entre tecnología y humanos pues puede llegar a llevar a este tipo
pues, de situaciones que se ven en el cuento, ¿no? ¿Cómo ven? No sé, Antonio. Sí, sí, o sea, bueno, como todo proceso y como menciona, qué bien que esta parte de pensar como un taller, ¿no? Y sacarlo, que se logra este cuento, o sea, es parte de todo un proceso, y la parte de divulgación, ¿no? Y sí, esta cuestión más de las emociones, de poder transmitirlo de esta forma, que también permite el texto que fue multimodal, ¿no? Al tener tanto el texto en sí como las ilustraciones, ¿no? Que es algo que llamaba la atención, porque en sí todo el texto, todo el cuento, o sea, sí está el texto, pero también está la parte esta de las imágenes, ¿no? Estas de sí, de las imágenes, y eso también como que de una forma, esta parte de involucrarse o de sentirse o de identificarse, en este caso con Peque o con algún otro personaje, es lo que también de alguna forma saca como esta forma de, pues sí, de las emociones, de sentir, ¿no? Muy bien. Fíjense que les comento que también ahorita acaba de salir la versión en Totonaco. Y en esa se tomó en cuenta, más que se tomó en cuenta, se visualizó algo que ustedes recomiendan, que son glosario, ¿no? Un glosario que decíamos, bueno, ahí lo pensaba más que nada porque precisamente la traducción al totonaco no siempre tenía bueno, la palabra robot no se traduce, ¿no? Se queda tal cual. Entonces, explicar qué es un robot, explicar, lo que ustedes preguntaban por ahí en alguna de las conclusiones, ¿no? Estas partes que no son muy claras, pues ponerlas en un glosario que permita entender. Entonces ya está, en el totonaco ya está ese glosario. Y bueno, yo terminaríamos la entrevista preguntándoles, yo les preguntaría, ¿qué tan complicado fue hacer esto? ¿Cuánto tiempo les llevó a hacerlo? Mm, Pues, o sea, sí, como tal toma tiempo en sí, tal vez unas 4 o 5 horas más o menos de tiempo. Más que nada por el hecho de que primero se hace un chequeo, ¿no? Como tal, es un cuento, entonces implica una lectura inicial previa, y posteriormente se van como desglosando los puntos, ¿no? Tanto como habíamos mencionado, la herramienta de evaluación como el objeto de aprendizaje en sí, cubriendo o checando, visualizando primero los aspectos pedagógicos y después o a la par los informáticos y también, por otro lado, enfocarse en la parte narrativa, ¿no? Que implica el cuento. Y así como pensar en posibilidades, ¿no? Porque siempre que se evalúa, pues obviamente no es solamente dar el juicio, ¿no? Sino ver, pensar también en posibles soluciones, ¿no? Para la mejora y que se llegue pues a un fin en común, ¿no? Que es el poder acercar ese objeto de aprendizaje, a pues distintos públicos y que sea de calidad, ¿no? O sea, también en esta parte. Entonces, creo que fue, bueno, al menos a mí me agradó mucho poder tener la oportunidad de leer el cuento y poder dar mi opinión sobre ello, ¿no? Creo que fue gratificante en sí. O sea, tal vez costó trabajo, bueno, implicó tiempo, pero fue un buen tiempo invertido. Lo disfruté mucho. Gracias. Bueno, pues con eso cerramos. Marco Antonio, ¿alguna palabra final? Pues para finalizar, diría que sí, o sea, que el cuento tal cual requiere una forma estructurada, como evaluador, sí, lo que menciona Joss, buscamos que estos productos se acerquen, ¿no? O sea, logren su objetivo final, porque así que el objetivo de nuestra evaluación no solamente es como esta parte que menciona Joss, de decir, de darle como un juicio, sino de mejorar los productos de aprendizaje, que eso es en realidad lo que nosotros siempre buscamos como psicólogos, es que que se cumpla el objetivo y que llegue a las personas que tengan que llegar de la manera más adecuada. Muy bien. Pues entonces, con esto concluimos la entrevista. Les agradezco mucho que hayan aceptado comentarnos este proceso que siguieron para esta evaluación, ¿no? Y bueno, pues los esperamos en la próxima cuando les mande otro cuento para que revisen. Los que sean. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues gracias.
La maestra Ángeles Nolasco, desde el Complejo Regional Sur de Tehuacán, nos invita a leer sobre por qué nos gusta el aroma del chocolate. Iniciar el año con un buen sabor de boca es una sensación que todos queremos tener. Es por tal motivo que durante las fiestas decembrinas, entre regalos que recibimos o que damos, predomina un alimento que es el favorito de chicos y grandes y que viene en un sinnúmero de presentaciones. Hablamos del chocolate. ¿Es de tus favoritos? Pero la pregunta es, ¿qué tanto conocemos sobre él además de comerlo y disfrutarlo? Seguramente mucho más de solo decir que huele muy bien y sabe mejor, es importante reconocer que el chocolate es un alimento que ha trascendido en la cultura, pues en la antigüedad era una bebida que se utilizaba en las ceremonias religiosas como ofrenda a los dioses. Es conocido también que el chocolate proporciona beneficios a la salud por su alto contenido de compuestos de fitoquímicos, principalmente los flavonoides, que contienen un efecto en la salud cardiovascular. Hay otros estudios que aseguran que también tienen una influencia en la función cognitiva y en el estado anímico de las personas. Generalmente lo atractivo es el aroma del chocolate, el cual es un indicador de la calidad del alimento. Y este agradable olor es el resultado de la combinación de factores genéticos del cacao, así como el procesamiento que este puede llevar. Su aroma, como el sabor, serán el resultado de un proceso de interacciones que el cacao pueda tener. De acuerdo a los estudios realizados, existen 3 variables principales de cacao: forastera, criolla y trinitaria. El desarrollo del aroma se realiza en 4 de las etapas de elaboración, conocidas como la cura, el secado, el tostado y la mezcla de granos. Este proceso hará que al final podamos degustar un delicioso chocolate, porque el dicho dice, si huele bien, sabe bien. Pero si quieres conocer más sobre este interesante y delicioso tema, te invito a que te acerques a la lectura y al conocimiento, leyendo el artículo complemento titulado ¿Por qué nos gusta el aroma del chocolate?, escrito por Cristian Mendoza Meneses, Ana Angélica Peregrino Pérez y Claudia Gutiérrez Antonio, publicado en la revista Elementos WAP en el número 129, volumen 30 de enero, marzo de 2023. Si te gusta la telenovela Mirada de Robot, te recuerdo que los robots no solo pueden ver la luz como nosotros, sino que pueden tener muchos otros tipos de sensores, como los infrarrojos, los rayos X, o inclusive pueden generar mapas con sonido, usando sonares. Esto fue Ciencia Tiempo, yo soy Daniel Mosencagua, no olvides usar cubreboca, cuídate mucho, hasta la próxima.